Génesis capítulo 43, versos del 26 al 34. Vamos a pedirle al Señor que nos hable hoy. Dile: Señor, que esta palabra sea para mí hoy. Enséñame lo que hay en tu corazón, Padre, y que mi casa y yo podamos vivir conforme a tu diseño, en el amor que tú nos tienes al habernos creado para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 43, versos del 26 al 34. Y vino José a casa. Estamos un poco con la historia de José, hijo de Jacob. José está ahora en Egipto, pero ya es gobernador de Egipto. Y José está recibiendo a sus hermanos que no lo reconocen y que han venido a comprar alimento porque hay hambruna en la tierra, menos en Egipto. Porque Dios llevó una palabra de advertencia a Egipto, y por mano de José Egipto pudo guardar durante los 7 años de las vacas gordas, almacenó granos y comida, y ya estaban en los 2 primeros años de las vacas flacas, es decir, de la sequía, y la gente iba a Egipto a comprar alimento. Y esto es parte de la historia. Y vino José a su casa en Egipto, y ellos le trajeron el presente, sus hermanos que habían vuelto de nuevo a visitarle, pero que no le reconocían, el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra, hasta la tierra, porque lógicamente lo honraban porque era autoridad. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? Diga conmigo: ¿vive todavía? Era José preguntando por su papá, aunque ellos no lo sabían. Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano menor, el último, porque José era el antepenúltimo, hijo de su madre. O sea, José y Benjamín eran hijos de la misma madre y del mismo padre, que era Jacob, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, diga conmigo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación, o sea, pecado para los egipcios. Y se sentaron delante de él, de José, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Era viendo cómo José estaba dándoles provisión. Y José tomó viandas de delante de sí. Diga conmigo: José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Amén y amén. Dale ese aplauso fuerte a la palabra de Dios. ¿Por qué estamos tomando esta porción de la Biblia? Porque Dios nos quiere hablar respecto de lo que estaba viviendo José. José había sido embarazado, y ya lo vimos en algún otro momento. Y lo que sabemos nosotros es que el embarazo es una fuerza poderosa. Cuando alguien está embarazado de algo, cuando algo es tan interno en ti, sabes que vas a dar a luz. Y vas a ser capaz de poder remontar y vencer toda adversidad. Eso es algo que le sucede a una mujer
y a un hombre que han luchado por un embarazo. Y la esposa se embaraza y los dos están embarazados y son felices. Y entonces le hablan al bebé y lo acarician y le tienen el cuidado aunque aún está en el vientre. Pero lo tratan como si ya lo tuvieran en sus brazos. Están embarazados. Y créanme, es el hijo anhelado de ese matrimonio o de esa mujer o de ese hombre. Está embarazado. Es algo tan interno, tan tuyo, que lo vas a defender con todo porque sabes que vas a dar a luz. ¿Saben? Dios quiere que nos embaracemos de su amor, del diseño de Él, de su plan para nuestra vida. Y eso va a hacer que tú seas alguien que no se va a detener. Diga conmigo, yo no me voy a detener. Yo voy a cumplir el propósito para el cual Dios me llamó. Voy a tener una vida plena de bendición. No te vas a detener. Eso pasó con José. José se embarazó del sueño de Dios y ahora José era bendición para su familia en una tierra extranjera. Quizás tengas que leer la historia de él para que lo puedas entender en este día. Pero llegó el momento en que José tenía que dar muestras de quién era él. Y cuando su familia, sus hermanos vinieron a él, porque él tenía la autoridad en Egipto para comprar dinero, él descubrió comprar alimento, porque él lo tenía. Él descubrió que era su familia la que venía, que era sus hermanos y su padre y toda la descendencia de Jacob la que estaba viniendo a Egipto a comprar comida. Y él estaba en posición de bendecirlos, de darles de lo que Dios le había dado en ese país a José. Y mis amados, Dios nos va a preparar, Dios nos va a embarazar de un propósito para que tú estés en una posición donde tú puedas darle pan y le puedas dar comida y sustento a quien lo necesite en el futuro, o quizás en estos días. Pero aquí no estamos hablando únicamente de pan físico, estamos hablando del pan espiritual, de que tú le puedas dar una palabra, le puedas dar a alguien entendimiento y le puedas dar ánimo a alguien, para que ese alguien que está allí, quizás en una condición de hambre, en una condición de sed crítica, tú le puedas dar ese aliento y esa palabra que ayude a esa persona a no morir. Así que Dios está tratando con nosotros y Dios nos va a preparar, porque nosotros somos los elegidos. Diga conmigo, yo soy el elegido. Nosotros somos los elegidos. Dime, ¿a quién va a usar Dios para darle de comer a los hambrientos, a los que están al borde del suicidio y del caos, o quieren tomar decisiones de muerte para otros o para sí mismos? ¿A quién va a usar sino a nosotros? Dios usó a José y Dios te va a usar a ti. Dios te va a dar de él para que tú tengas pan para darle. Quizás alguien diga, pero ¿yo qué le voy a decir? No te preocupes por lo que vayas a decir. Dios va a poner en tu corazón la palabra adecuada y propicia y oportuna para salvar a alguien de una locura. Aleluya. Aleluya. Así que Dios nos va a capacitar como capacitó a José. Cuando José vio a sus hermanos y sus hermanos habían traído a Benjamín, su hermano último, él se quebrantó. Su corazón era sensible a la familia. Él sufría porque estuvo 13 años exiliado en Egipto sin familia. Y cuando vio a su familia, él se conmocionó y lloró. Dicen que se tuvo que apartar a su cuarto y lloró. Y cuando salió, celebró con ellos, pero no lo reconocían. Y sabes, Dios nos va a capacitar en este tiempo para ser gente de un corazón para la familia. ¿Cómo podremos ser felices e impactar a un mundo que se está degradando si nosotros no tenemos sensibilidad para la familia? Quizás muchos de nosotros no venimos de un hogar cariñoso. Quizás muchos de nosotros no vimos a nuestro padre tratando a nuestra mamá con ternura. Quizás muchos de nosotros no hemos visto que nuestra madre honre a nuestro padre, ¿verdad?, con honor y respeto. O quizás no hemos visto que nuestro padre sea un hombre pacífico, sea un hombre protector, un hombre sabio, un hombre tierno, amoroso, que trate a nuestra madre con honra y con delicadeza. Quizás no lo vimos, porque quizás la generación pasada aún no había entrado en el espíritu y no habían podido perdonar y ser gente que pueda dar vida y no ser toscos y hoscos los unos con los otros. Pero mis amados, diga conmigo, este es el tiempo.
que esta generación es diferente. ¿Y saben? Eso le pasó a José. José ya tenía un corazón preparado por Dios para tener entrañas de misericordia. Y al ver a sus hermanos y a su hermano menor, él se conmocionó y lloró. Y saben, eso significa que Dios puso amor por la familia en el corazón de José. No puso resentimiento, ni amargura, ni venganza, ni fue tosco, ni fue áspero con ellos, a pesar de que ellos lo vendieron como esclavo para llevárselo a Egipto. Y mis hermanos, Dios nos quiere dar ese corazón. Dios te quiere dar un corazón de entrañas de misericordia. Que tú ames tu familia, que te conmuevan tus hijos, que tú seas un hombre que se conmueve por su mujer, pero no para que la idolatres y le digas que ella es perfecta. No, es para que la honres y la ames con respeto y ternura. Que seas un hombre romántico, que a pesar de que tienes 20 o 30 o 10 años o 15 de matrimonio, no pierdas el romance. No pierdas el enamoramiento. Como decía Edwin, que él y Patty estaban de nuevo burbujeando en el amor. Que no perdamos ese contacto. Dios nos va a dar un corazón para mantenernos enamorados, para llorar cuando veamos a los nuestros, para emocionarnos, ¿verdad? Y sentir esa compasión y misericordia por los nuestros. Y que tú, mujer, veas a tu varón y digas: gracias Dios por darme este hombre, y tú le sirvas y le ayudes y le honres y pelees con él sus batallas, las batallas de la vida, y él sepa que estás con él y él sienta que tú caminas con él. Aleluya. Aleluya. Mis amados, es maravilloso lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Y en este principio de año Dios quiere eso, que nosotros sepamos que Él tiene ese deseo, Él poner en nuestro corazón ese deseo por la familia. Pero no para que idolatres tu familia y dejes de trabajar o hagas mal los estudios. Él quiere que hagamos las cosas bien, pero mi familia tiene que tener un lugar muy importante en mi corazón. Y si para eso tengo que perdonar, Dios me va a dar ese corazón para perdonar. Como José se sentó en la mesa con ellos y ordenó: traigan pan. Y a su hermano menor le dijo: denle 5 más, 5 veces más a él. Y Dios va a hacer que tú seas uno que reparta, que des. Y se va a cumplir lo que Dios estableció: los últimos serán los primeros, y muchos primeros serán postreros. Dios nos está llamando, y Dios te va a dar el pan, y Dios te va a dar la sabiduría y el amor para que repartas. Y algunos que fueron menospreciados, a esos tú les vas a dar 5 veces más. A esos que los golpearon, a esos que les dijeron: tú no vales nada, a esos cuyos padres quizás desecharon, tú con el corazón de padre que Dios te está dando y de madre, tú le dirás: a ti te toca 5 veces más que a todos, porque Dios me ha dado para darte más amor. Aleluya. 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 Y qué hermoso que Dios lo pueda hacer contigo, que pueda cambiar las entrañas de tu corazón, como lo hizo con José. Lo va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, o queremos vivir superficialmente. ¿Quieres tener un matrimonio superficial, de etiqueta? ¿Quieres tener una relación con tus hijos formal, tradicional, en la que tus hijos no se acercan a ti y tú no les puedes a ellos manifestar lo que hay en tu corazón porque te da vergüenza? Porque no puedes ser vulnerable ante tus hijos o ante tu esposa o tu familia, porque ¿qué van a decir? Pierdes posición, pierdes piso, pierdes vida si no lo haces. Orgullo, eso es algo que viene de nuestros ancestros. ¿Cómo voy a llorar? ¿Cómo le voy a pedir perdón a mi esposa? Eso sería hacerme muy débil frente a ella y a mis hijos. Me van a perder el respeto. No, es que no lo tienes. Porque la gente de corazón va a respetar al que es humilde, al que sabe pedir perdón, al que llora, al que es original, al que es genuino. A ese es al que respetan los corazones sanos. Aleluya. Aleluya. Y esas entrañas son las que Dios quiere que tengamos. Que seamos padres. ¿Saben? Dios nos va a llamar. Nos está llamando, familia. Te está llamando a ti, a que tengas entrañas de padre. Entrañas de padre. Eso era José. José era el penúltimo de 12 hermanos y estaba en una posición de autoridad y de bendición, y fue como padre.
Tuvo corazón de padre cuando llegaron sus hermanos a pedir comida, la iban a comprar, Él les dio. Si ustedes leen la historia, Él les dio comida en el primer viaje y les devolvió su dinero. Hizo que los egipcios les devolvieran el dinero en forma secreta a sus hermanos. Y cuando llegaron a Canaán y desempacaron la comida, se dieron cuenta que estaba el dinero y dijeron: ¿quién puso este dinero si nosotros con este dinero compramos la comida? Y su papá Jacob dijo: ¿qué hicieron? Y le dijeron: papá Jacob, no sé qué ha pasado, pero un hombre allá en Egipto quiere que llevemos a nuestro hermano Benjamín. Y por eso lo llevaron. Fue el segundo viaje. Dios nos va a dar un corazón de padres. José ni siquiera les cobró a sus hermanos. Todavía él no se delataba, pero les estaba dando cobertura de padres. ¿Sabes eso es lo que va a hacer? Y José era el penúltimo, no era el mayor, pero era el penúltimo que tenía el corazón preparado para ser padre. No importa si te fallan, no importa si esa gente no te quiere, no importa si te fallaron esos niños o tu hijo o tu esposa o tu esposo, no importa si donde estás no te están valorando, pero créeme, Dios te va a dar un corazón maravilloso para que tú seas como un padre para mucha gente que no tiene dónde ir. Dios te va a dar un corazón grande para cobijarlos y no los vas a dejar morir. Y sabes, Dios lo hace contigo y lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Porque hay mucha necesidad de padres, no gente de revancha, no gente que quiera hacer solo negocios, porque José se negó a hacer negocios con ellos, les dio la comida y los envió y les devolvió su dinero. Dios no quiere gente que solamente esté pensando en el comercio. Dios quiere personas con corazón de padre. Yo te puedo dar, yo te puedo bendecir, otros te han despreciado, otros te cobran, pero yo tengo entrañas grandes. Dios me ha puesto aquí para bendecirte y eso es lo que voy a hacer. Aleluya, aleluya. Y eso vemos en esta historia maravillosa de José. Y Dios quiere que nosotros seamos esas personas. ¿Y por qué no? ¿Por qué tú y yo tenemos que ser como es la mayoría, que solo están pensando en sí mismos? Y si tienen una oportunidad te la van a cobrar y te quieren ganar. ¿Por qué tú y yo no podemos ser gente diferente? Si somos hijos de Dios y tenemos el perdón de Dios y tenemos promesas de vida eterna, ¿por qué no podemos ser diferentes? Sí que podemos ser diferentes. José fue diferente. Era el penúltimo de los hermanos y les dio a ellos más que cualquiera les podía haber dado. Les perdonó. Dios va a hacer que en el Perú nazcan hombres y mujeres con capacidad de ser padres. Van a esperar su tiempo y van a dar el fruto de la bendición. Fue lo que pasó con el padre del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 20. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo tomó su herencia y se fue. Malgastó su herencia, malgastó su vida, malgastó su tiempo, y cuando ya no tuvo nada y comía lo que comían los cerdos, porque a eso llegó. Lucas capítulo 15, verso 20. Luego el hijo dice: me voy a regresar donde mi papá, porque ya estoy en lo último, como dicen popularmente, estoy en la lona. Así que voy a la casa de mi papá, que es hacendado, y que tenga misericordia de mí, porque me he portado perrunamente, pero mi papá es bueno y tendrá misericordia de mí. Así que el hijo comienza el camino de retorno a casa, y veamos el verso 20 nada más, y dice así: y levantándose el hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, diga conmigo, lo vio su padre. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Wow. El hijo lo abandonó, se llevó su parte de la herencia, la malgastó vilmente, pero ahora que el hijo venía, su padre, diga conmigo, su padre, fue movido a misericordia. Su padre no lo iba a juzgar. Su padre fue movido a misericordia, y diga conmigo, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Aunque volvamos mal, sucios, llenos de pecado y de confusión, si venimos a Él, Él mismo va a venir corriendo hacia ti y hacia mí, y nos va a permitir vivir su misericordia. Pero lo más grande en esto es que eso le estaba pasando a José,
Sus hermanos habían venido a él y él tenía entrañas de misericordia. Se movió el corazón de José para misericordia y los cobijó. Y mi amado, ese es el corazón que Dios nos va a dar. Yo sé que ya muchos están siendo afectados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a producir en ti y en mí un corazón movido a misericordia. Tú y yo vamos a ser gente que vamos a ser quizás menospreciados o de alguna manera nos van a fallar, o quizás haya gente que nos haga daño o gente enemiga, pero cuando ellos vengan, Dios te va a dar ese corazón de padre y le dirás: ven porque Dios te ama, Dios te va a restaurar, Dios te da vida nueva y yo voy a ser el instrumento de esa bendición. Aleluya, aleluya. Y mis amados, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Los políticos? ¿Quizás los de APP? No, ya sé, los de la Estrella. Quizás los de la izquierda. Ellos sí tengan ese corazón por los seres humanos. ¿Será? Ah, no, ya sé. Los ilustres de la UPAO. ¿Quizás? No, de la UPAO no, ya sé. De la UCB, claro, ellos son los que tienen estas entrañas maravillosas que aceptan a las personas a pesar de que los hayan traicionado. No, son los de la UNT, hombre. ¿Será que son los prominentes empresarios? ¿Los que saben hacer negocios? ¿Será que son ellos? ¿Son ellos los que van a tener ese corazón para salvar a muchos que no tienen padre, que se equivocaron, que están muriéndose de hambre? ¿Será que ellos son los que tienen el corazón lleno de pan y de bebida de vida para darle al que se está muriendo en esta sociedad? Mis amados, somos nosotros. Somos nosotros los hijos de Dios, los que somos afectados por el Espíritu Santo, los que dejamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros amor suficiente, pasión suficiente para dar vida a todo aquel que venga como venga, porque Dios me ha dado suficiente para dar. Aleluya, aleluya. Dios nos va a preparar y Dios te está preparando aquí en esta iglesia, en este ministerio, para que tus entrañas sean entrañas de bendición, para que tengas un corazón de bendición, que a pesar de la traición y de que la gente no lo merezca, así como tú y yo tampoco lo merecimos, pero Dios nos amó y nos cambió la vida. Tú y yo no lo merecimos, allá afuera tampoco lo merecen, pero las entrañas de Padre Dios te las pone para que puedas ir más allá. Dios me va a preparar, diga conmigo, Dios me va a preparar. Diga conmigo, Dios me va a capacitar. Me va a capacitar para hacer bendición en todo momento. Dios lo va a hacer contigo, porque ese es nuestro destino como hijos de Dios. Miren lo que Dios quiere que hagamos. Primera de Pedro, eso está antes de Apocalipsis. Primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice el verso 9. Diga conmigo, eso es para mí. Eso es para mí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje. Linaje quiere decir clase. Mas vosotros sois linaje, clase escogida. Diga conmigo, yo soy escogido. Yo soy escogida. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios. Diga conmigo, yo soy ese pueblo. Yo soy la iglesia. Yo soy el pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes, para que anuncies las bellezas, para que anuncies la hermosura de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos aquí en la tierra. Para eso Dios te llamó y te eligió, para que anuncies, diga conmigo, para anunciar las bellezas de mi Dios. ¿Sabes? Eso eres tú. Tú y yo somos anunciadores de las bellezas de papá. Si tú te dejas embarazar por él, tú vas a hablar bien de él. Yo creo que una mujer que está embarazada de su esposo va a hablar bien de su esposo. Obviamente estoy hablando de una pareja sana.
de una pareja bien conformada y concebida, que tienen una relación funcional basada en el amor. Una mujer que esté embarazada de su esposo va a hablar bien de su esposo porque está enamorada, porque sabe que lo que lleva en su vientre lo liga a él, y tienen algo en común más grande ahora: una vida en sus vientres, en su vientre. Es algo maravilloso, es algo único. Si tú y yo nos dejamos embarazar por el amor de Dios, ¿vamos a hablar bien de Él? ¿Saben? Alguien que no habla bien, alguien que no anuncia las hermosuras de su Dios, es que no lo conoce. Tienes que ser embarazado de Él. Tienes que embarazarte del Espíritu Santo. Tienes que embarazarte de su amor, conocerlo, y vas a anunciar quién es Él. Quizás la gente no te entienda porque la que está enamorada eres tú. Quizás los de tu casa no te entiendan porque el enamorado y el embarazado eres tú. Pero créeme, pasará el tiempo y ellos dirán: Él tenía razón. Lo que Él decía tiene propósito. Lo que Él decía es lo que hemos necesitado todo este tiempo. Aleluya. Aleluya. Pero Dios nos va a capacitar para ser esas personas enamorados. Como José estaba enamorado, tenía amor, y cuando vinieron sus hermanos, les dio. Fue bendición. Tú eres bendición. Pero Dios te va a embarazar más y vas a ser un anunciador. Vas a ser una anunciadora de las hermosuras de tu Dios. Es algo maravilloso. Vamos a ir a Daniel. El profeta Daniel está antes de terminar el Antiguo Testamento, por favor, porque hay algo que Dios quiere decirnos hoy. Profeta Daniel capítulo 1 está después del profeta Ezequiel, antes de Mateo. Por ahí ubícalo, por favor. Daniel capítulo 1. Vamos a ir al verso 17 y de ahí vamos a pasar al verso 20. Mira lo que pasó. Es la historia de Daniel y sus 3 amigos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Daniel y sus 3 amigos en el exilio, en Babilonia? Eso es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. ¿Qué hizo el Señor con Daniel y sus amigos que decidieron no tener vidas ordinarias? Diga conmigo: yo no voy a tener una vida ordinaria. Mi vida tiene propósito y va a ser extraordinaria porque Dios está conmigo. Dios me va a dar una vida extraordinaria. ¿Y por qué no? Alguien dirá: no, no puede ser. Y yo te digo: ¿y por qué no? ¿Por qué tienes que contentarte con lo ordinario? ¿Por qué? Porque ese es tu esquema. ¿Y por qué no lo rompes? ¿Y por qué no dices: ¿por qué no mi vida puede ser extraordinaria como la de José, que fue de impacto para su generación? ¿Y por qué tú no? ¿Por qué te niegas eso? Tú eres alguien de impacto. Tú puedes impactar tu generación y Dios te va a capacitar como lo hizo con Daniel. Veamos lo que dice el verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Escuche esto, jóvenes y no tan jóvenes que están aquí hoy y que nos están viendo. Dios les dio a Daniel y a sus 3 amigos en el exilio en Babilonia, les dio conocimiento e inteligencia porque decidieron que no se iban a hacer como el común en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que eso de tener visión y sueños no es anormal, eso lo da Dios. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, diga conmigo, los halló 10 veces mejores que todos los magos o científicos y astrólogos que había en todo el reino de Babilonia. ¿Y cuántos saben que el imperio de Babilonia fue un imperio grande en esa época? El imperio babilonio. Mis amados, Dios hace esto. Dios te capacita, te da inteligencia, te da sabiduría, te prepara para que seas de impacto. Diga conmigo: Dios me prepara, Dios me capacita para ser de impacto. Y Dios quiere que yo tenga para dar. Pero primero, diga conmigo, tengo que recibir. Dios nos va a dar para que demos, pero primero tenemos que recibir.
Miren lo que pasó en una historia, Lucas capítulo 9, verso 13. Es la historia, suave, por favor. Es la historia de los panes y los peces. Había una multitud de gente que había estado con Jesús todo el día y no habían comido. Y cuando los apóstoles se dan cuenta, le dicen a Jesús, al maestro: Maestro, esta gente está sin comer todo el día. Pero eran más de 4,000 personas. Lucas capítulo 9, verso 13. Y les dijo Jesús: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Dios siempre te va a decir esto: dales tú de comer. Dales tú de comer. Y tú dirás: pero yo no tengo. Dale de comer a la gente. Ese es tu llamado. Ese es nuestro llamado, familia. Tu llamado es dar de comer. Dar de comer. Porque no es lo que tú tengas, es lo que Él puede hacer contigo. Es lo que Dios puede producir en ti para dar a los demás. Dios puede producir inteligencia, sabiduría, un corazón de padre, un corazón de misericordia en ti, para que tú des de comer. Eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Pero Señor, no alcanza. Dale de comer a la gente tú con lo que tienes. No esperes ser sabio, santa y hacer milagros, y no esperes tú ser perfecto o millonario para darle a otros vida. No estoy hablando de lo material, aunque también es bueno que lo hagas, porque eso se llama hacer misericordia con el que está pasando por un mal momento. Estoy hablando de darles vida, de darles de tu aliento, de darles palabra, de darles del espíritu que tú ya tienes. Dale de comer al que tiene necesidad. ¿Sabes que para eso nos llamó Él? No es para que comamos nosotros, es para que le des a otros. No hay gente a tu alrededor que está muriendo sin saber por qué vivir. No hay personas a tu alrededor que perdieron la alegría. No hay personas a nuestro alrededor que perdieron el horizonte. Y entonces el Señor te dice hoy te dice: no esperes ser un doctor en la Biblia. No esperes ser alguien entendido en todas las cosas espirituales, porque Dios te va a preparar y te dará la inteligencia y la sabiduría. Pero tú dales de comer. ¿Qué estás esperando? Los discípulos dijeron: Señor, hay que darle de comer a esta gente. Y el Señor dijo: dales de comer. Tienes para darlo. Y ya tienes algo en tu corazón para dar. Ya lo tienes. Quizás no lo has visto, pero tienes más de 5 panes y más de 2 peces en ti. Muchos de ustedes son usados para impactar personas, porque tienes más de 5 panes y 2 peces en el corazón. Tienes para dar. Y es lo más grande que te puede pasar en la vida, que tú puedas dar de comer a otros, que tú puedas ser usado para darle vida a otras personas. Así que dile: Señor, yo sé que tú me has dado más para dar, y sé que el que da, recibe. Dios quiere que lo hagas. Diga: Señor, tú estás preparándome, tú estás dándome para que yo pueda dar de comer al que tiene necesidad. Y termina este texto que leímos diciendo que ellos bebieron y comieron y se alegraron con Él. Mis amados, para eso nos llamó el Señor, para que podamos celebrar. Dios quiere que celebres la vida. Dios quiere que celebres con otros, dándoles amor, dándoles de tu tiempo, dándoles la esperanza, la palabra, dándoles la salida. Y Dios quiere que te goces con ellos. Eso fue lo que hizo José. José les dio de lo que él había recibido de Dios. Les dio el pan, pero también les dio la esperanza. También les dio el perdón. También les dio el propósito para seguir luchando. Preguntando por su papá: ¿papá todavía vive? José estaba interesado en su papá. ¿Estás interesado en tu papá? Quizás no tuviste una relación buena con él, perdónale. ¿Quieres un año de bendición? ¿Quieres una nueva vida? Tienes que perdonar. Quizás nunca lo conociste, o quizás él te traicionó, o traicionó a tu madre,
O quizás tu madre es como tu padre. Quizás necesitas perdonarle. José estaba preguntando por él. ¿Vive mi padre? ¿Mi padre aún está? Yo quiero saber de él. Porque Dios te va a dar entrañas de misericordia y de perdón. El nuevo año que Dios tiene para ti empieza con perdón y misericordia. Él te va a dar esas entrañas. Tú no puedes, pero que Dios nos las dé a todos. Y vas a celebrar. Vas a darle de comer a ese que tiene hambre. Vas a darle de comer a esa persona que quizás no tiene mucho que ver contigo, pero vas a celebrar la vida y te vas a alegrar. Y tú dirás, pero ¿cómo será eso? Yo tampoco no sé cómo va a ser, pero sé que si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Padre, te damos gracias. Hoy tú nos hablaste, Señor, al corazón. Tú nos llamaste, Señor. Tú nos elegiste para ser tus hijos, para ser tu iglesia, para ser esa nación en la tierra con entrañas de Padre, entrañas de misericordia. Que podamos ser esas personas capacitadas por ti en inteligencia, en sabiduría, en entendimiento de cosas superiores, pero sobre todo con un corazón que se mueva por amor, para dar vida, Señor. Hay tantos en dolencias, hay tantos quebrados, hay tantos heridos, hay tantos frustrados. Y tú nos diste a ti, y tú nos diste, Señor, nos diste de ti el amor, nos diste la capacidad de poder amar más allá de nosotros mismos. Danos ese corazón, danos entrañas, Señor, de padres para dar vida, para dar ese pan que se llama misericordia y amor, para darle a otros el propósito, para darle a otros el sentido, llevarlos, Señor, a la cumbre de la montaña, donde te conozcan, donde ellos vean que también son llamados para hacer bendición. Gracias, Señor, porque nos llamaste a tener para dar, nos llamaste a celebrar y alegrarnos con aquellos que quieren recibir de ti. Gracias, Señor, por este llamado maravilloso. Somos tu familia y no nos iremos sin antes haber cumplido con lo que tú esperabas de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.